solamente para hablar. A veces oramos mal. A veces oramos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos con el Señor y le hablamos, pero no le escuchamos. Parecemos loros muchas veces. Oramos y repetimos y repetimos y repetimos y seguimos repitiendo, pero no escuchamos la instrucción de Dios. A veces piensa el hombre que porque se levantó temprano y oró, está bien. Hey, tú vas a estar bien y yo voy a estar bien si obedecemos la voz de Dios. Pero podemos orar 1 hora, podemos orar 2 horas y podemos hablarle a Dios nomás y pareciera que nosotros le estamos dando instrucción a Dios y que Dios nos está mirando y dice: háblame, hijo mío, háblame. Necesito que me hables para conducirme conforme tú me digas. Y resulta que no es así. Lo que tenemos que hacer es orar a Dios, agradecer, adorar a Dios, pero pedirle instrucción a Dios para conducirnos conforme su voluntad, conforme su palabra, conforme su propósito. Ojo con la oración, ojo con volverse loco de hablar y hacer vanas repeticiones, porque Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que tengamos una relación personal de padre a hijo y podamos conversar y agradecerle y pedirle y también decirle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dijo Saulo de Tarso cuando se convirtió y tuvo un encuentro personal con Cristo? Camino a Damasco, a la ciudad de Damasco. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Dame instrucción. Es lo que pedía el rey Josías en su búsqueda a Dios: instrucción de lo alto. Instrucción, ponga atención, instrucción de lo alto. Sin instrucción de lo alto se va a extraviar. Va a haber un momento en su vida que se va a encontrar en un lugar que usted no conoce, en una situación que usted nunca había estado, y por el solo hecho de no pedir instrucción de parte de Dios y no querer dirigirse por Dios, va a caminar, va a correr, va a pensar que esto es cierto. Y no es así. Esto es con instrucción, esto es por un camino angosto, esto es por la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La idolatría y todo pecado tiene que ser desarraigado de nuestras vidas. Hey, sacerdotes y sacerdotisas, comiencen a ver en su hogar y a observar en su hogar lo que no tiene relación con Dios y sáquenlo. Sáquenlo. Si eres alcohólico, y esto es para los que algún momento tomamos, ¿cierto? Y tienes una botella, ¿cierto?, de whisky, a lo mejor, pero es de adorno, está llenita, pero es de adorno, ¿cierto? Sácala. No, si es de adorno, y en cualquier momento, ¿cierto?, te va a pillar el bajón y vaya a estar en problemas. Y vaya a estar lejos de Dios, va a decir: me siento apartado, me siento solo. Si, a ver, ven para acá, amiga fiel y compañera fiel, y la vaya a destapar y vaya a ahogar las penas en el trago. Saca eso de ahí que no te sirve para nada. Si eras de los que te gustaba salir a fiestas, si eras de los que te gustaba, ¿cierto?, vacilar. Aquí le dicen vacile, en Santiago le dicen vacilar. En otro lado le dicen quizás cómo. Pero si te gustaba eso, si te gustaba pasarlo bien, salir a fiesta, discoteca, andar metido en los perones, le dicen polladas. ¿Ah? Andar en polladas, hermano. ¿Ah? Jaranear. Si te gustaba eso y tienes CD, ¿cierto?, y tienes música mundana, pero eres un hombre de Dios y eres una mujer de Dios, has tomado una decisión correcta en tu vida, saca eso de tu hogar. ¿Qué tiene que hacer eso en tu hogar? A mí, dime, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la bendición que traerá tu vida? ¿Acaso, cierto, el cantante te va a dar de comer? ¿Acaso el cantante va a pagar tu arriendo? ¿Va a pagar tus cuentas si lo escuchas más, si lo escuchas menos? No. El que paga tus cuentas, el que te da de comer, el que te da vida, se llama Jesús de Nazaret, hermano. Y ese hay que honrarle, bendecirle, adorarle por los siglos de los siglos. Todo eso tiene que salir de nuestras vidas. Tiene que salir de nuestro hogar, tiene que salir de la iglesia.
Y si el pecado a lo mejor no está en las cosas que tienes alrededor de tu casa, y está el pecado en el interior de la casa de Dios, en tu cuerpo, tienes que sacarlo. Sea lo que sea el tabaco, sea la mentira, sea lo que sea, el pecado que sea, tiene que salir de tu vida. Para que seas, diga conmigo, un buen sacerdote. Ay, dígalo fuerte, iglesia. Un buen sacerdote. Y un buen rey. Tienes que limpiar tu casa. Tienes que limpiar tu vida. ¿Se imagina si no hablásemos del pecado en esta iglesia para alcanzar más almas? Entonces, ¿para qué se alcanzarían las almas? ¿Se alcanzarían para el Señor? ¿O se alcanzarían solamente para que cubrieran y se sentaran en la silla y dijeran, oh, la iglesia bendecida, el pastor Agustín, muchas almas? No nos interesa eso. Lo que nos interesa es que las almas se arrepientan, y si eran pecadoras, dejen de pecar y se santifiquen y se limpien. Eso nos interesa. Ahora bien, la Escritura dice que debemos limpiarnos. Si la idolatría, si el pecado está a lo mejor en la música, en algún amigo, en el alcohol, en la televisión, ¿cierto? Y en algo, hay que destruirlo, porque somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Ahora bien, la Escritura dice que a los 18 años de su reinado, ¿cierto? Eran 12, pero a los 18 años ya pasaron, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasía, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ahora bien, ponga atención, por favor, escuche. Buscó el rostro de Dios, aceptó los consejos de su Padre Celestial, tuvo una buena relación con Dios, número 1. Número 2, comenzó a limpiar, ¿cierto?, el pecado que había en el pueblo, a botar los altares, a sacar el pecado, a limpiar su casa. Número 3, comienza a reconstruir, comienza a edificar, comienza a levantar una nueva obra. Esto es una nueva vida. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios y una hija de Dios? Las cosas de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios hablan. El que es de Dios, las cosas de Dios hace. El que es de Dios, en las cosas de Dios camina. Tenemos que construir nuestra vida, construir el reinado, construir nuestra casa conforme a la voluntad de Dios. Si antes escuchabas música mundana, tienes que escuchar música cristiana. Si antes te interesaba leer el diario, ahora tienes que leer la Biblia. Si antes te interesaba ir a fiesta, ahora tienes que congregarte. Si antes te interesaba bailar, ahora tienes que danzar. Construir tu vida en el Señor. Número 1, ¿cierto? Una búsqueda y una obediencia y un sometimiento a la voluntad, a la palabra y a la ordenanza de Dios. Número 2, limpiar el pecado que hay en el pueblo, limpiar el pecado que hay en la casa y en nuestro interior. Número 3, comenzar a edificar, comenzar a construir con fundamentos cristianos. Fundamentos cristianos. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad construir nuestro hogar con fundamentos cristianos. Amén, amén.